En la actualidad, la Universidad de Los Llanos, en asocio con Ecopetrol S.A., viene desarrollando el convenio marco para la construcción participativa de la Visión Regional de Desarrollo Sostenible de los Llanos Orientales de Colombia, Proyecto Visión, como un ejercicio académico y técnico concertado con la sociedad orinoquense e incluyente de la diversidad de actores a escala local, en el marco de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible de la Universidad de Los Llanos. Una de las actividades contempladas en el proyecto Visión para el 2014 es la descripción de los principales factores y variables de cambio según las dimensiones del territorio en los Llanos Orientales. Es por lo anterior que desde la perspectiva de un proyecto participativo se planteó la realización de talleres para la identificación de factores de cambio en cada uno de los departamentos que hacen parte de la cobertura del convenio, es decir, los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. ¿Cómo nace el proyecto Visión Región? Bueno, este es un proyecto que quizás se viene madurando desde hace mucho tiempo por profesionales de la Universidad de Los Llanos, muchos profesores inquietos, en el sentido de que siempre éramos invitados a los famosos talleres de socialización de todas nuestras dependencias oficiales que realizan ese tipo de proyectos, básicamente el DNP, donde se nos socializaba qué iba a pasar en la Orinoquia, cómo iban a ser los desarrollos, cómo sería el tipo de crecimiento, etc. Entonces siempre ha estado como en el tintero ese arriesgón desde parte nuestra de decirle también a ese ente nacional y decirle al país: vea, nosotros desde la región queremos desarrollarnos, queremos vernos de una manera diferente, o sea, queremos vernos partiendo desde lo local, ¿cierto?, para llegar a esa parte nacional. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que vamos a tratar de hacerlo muy dinámico, muy rápido, que consiste en una participación grupal. O sea, no es un ejercicio que está basado, digamos, en las disertaciones individuales, sino en tratar de lograr un consenso colectivo. De esta manera vamos a tratar de hacer una lectura de la evolución del departamento del Meta. ¿Sí? Vamos a hablar hoy del departamento del Meta con una perspectiva, pues, con una visión también regional, sin apartar de la región que es, y también con una perspectiva local. Pero vamos a hablar de nuestro territorio, digamos, objeto hoy de análisis es el departamento del Meta. En tres episodios, un análisis de pasado, del pasado del departamento del Meta, que es del año 1900 a 1981. ¿Sí? Ese es el pasado que hemos propuesto como intervalo, un intervalo que es del 1981 al 2014, o sea, es el presente que estamos viviendo ahora, y un escenario, un intervalo del 2014 al 2032, que es el tema del futuro. Con la realización de estos talleres se busca que la comunidad pueda identificar hechos o fenómenos internos o externos que inciden en las dinámicas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, incorporando la técnica de prospectiva denominada árbol de Gillet o árbol de competencias. ¿Cuál es para el caso del Meta? Entonces, hagamos una remembranza al pasado. Vamos a este intervalo, 1900 al año 1981. Lo mismo vamos a hacer para el presente. ¿Sí? El presente lo vamos a tomar de 1981, o sea, de ese corte, como decir, de dónde inició la explotación petrolera,
al presente, que es 2014. Toda la dinámica que se ha dado. Y el futuro lo tomamos del 2014 al 2032. ¿Sí? El árbol de Giger o árbol de competencias es una técnica de prospectiva participativa que busca que un grupo de actores sociales representativos a nivel territorial realicen un análisis de la evolución de las dinámicas ocurridas en el territorio, en el pasado, presente y futuro, tomando como analogía un árbol con sus raíces, su tronco y ramas con los frutos. En ese orden de ideas, un territorio se asemeja a un árbol en donde las raíces contienen los insumos o ingredientes, que básicamente son el saber de la gente, los conocimientos, la historia, la cultura, los recursos naturales en bruto, las competencias legales, los recursos de arranque, entre otras potencialidades, no importa que sean fuertes o débiles. En el tronco se llevan a cabo los procesos que ocurren en un territorio. Es decir, se combinan los recursos existentes que vienen de las raíces, se procesan y combinan con el conocimiento existente, competencias legales para crear procesos que en términos generales se aprecian como capacidades políticas, capacidades técnicas, de infraestructura, tecnológicas, de ordenamiento y planificación y otras que sirven para cumplir los anhelos y sueños de la gente de un determinado territorio. Primero, digamos que la característica de las raíces es una muy débil presencia estatal, o sea, una débil o nula existencia de instituciones. Entonces, cuando no hay instituciones, los choques se vuelven violentos. Los choques es la lucha por, digamos, el desarrollo de las contradicciones de los intereses económicos. En un mundo rural, como primaba antes del año 80, el valor fundamental es la tierra. La tierra es el valor fundamental en las zonas desplazadas del mundo. Así que aquí se da una lucha entre colonos indígenas que tiene dos hitos, que son planas y la matanza de la cordillera. Asesinan a los indígenas, les quitan las tierras, unos colonos y colonos más llaneros que colonos, y eso se da en los años 60 y 70 en grado sumo, pero en grado menor antes y después, la lucha por la tierra. Luego vendrá, después de los años 70, una lucha por la tierra distinta. Ya no son colonos llaneros contra indígenas, sino el enorme volumen de dinero del narcotráfico permite la compra de tierra de manera enorme y se da una gran concentración de la propiedad territorial en esta zona de Colombia y en todo el país. Hubo unas bonanzas legales e ilegales. Legales, la pluma de garza, el caucho, que correspondió bonanzas tropicas. La pluma de garza correspondió 20. El caucho en 2 épocas, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del 14 al 18 y del 39 al 45, porque allá en Malasia y en Indonesia la guerra impidió la explotación del caucho y el comercio del caucho. Entonces aquí unas bonancitas del caucho de Dónde López, pero chico y por el espacio del departamento del Meta. Así que esas bonanzas ilegales dieron, digamos, empleo y trabajo y opción en un cierto optimismo. Pero unas bonanzas, esas eran legales, unas ilegales que fueron la marihuana y la coca. En los años 60 San José de Coahuila era la capital de la marihuana y eso pasaba por el Meta. Y en universidades se invirtieron mucho de esos dineros de la marihuana y de la coca, porque la marihuana debe existir pero en cantidad menor y la coca todavía no. Esas son las bonanzas. Hay unas respuestas por la falta del Estado, por la ausencia del Estado, por la venida del Estado, unas respuestas populares armadas, que son las guerrillas de Llanos, de Osvaldo duraron 3 añitos, como 51, 52, 53. Esas son unas guerrillas, digamos, que no tenían un claro contenido ideológico, eran guerrillas liberales, no estaban planteando el marxismo, ni el socialismo, ni nada de eso. Simplemente era una guerrilla defensiva contra una policía conservadora oficial que hostilizaba el territorio de los llanos. Se da en el mes de Casanare y en Arauca. Sin duda aparece un avance tecnológico y es un mejoramiento de la infraestructura de carreteras. Aparecen carreteras que no había. En el año 37 se inaugura la carretera Bogotá-Villavicencio, se ha venido mejorando hasta el punto de que hoy es probablemente la carretera más sofisticada de Colombia, la más bonita, la más moderna, sin duda. Como cruzan las cordilleras por 30 túneles, 30 puentes, 30 viaductos. O sea, porque responde al crecimiento del departamento del Meta y de la región que se volvió el primer productor de petróleo. Pero aparece la Universidad de los Llanos
que es un hecho importante, es tal vez el hecho más importante de los últimos 50 años, junto con el aparecimiento de los yacimientos petroleros en la Orinoco. Es un dato cualitativo muy importante el aparecimiento de Llanos. Aparece de ahí, que es un departamento administrativo de intendencia y comisaría, el cual significa un avance institucional, porque permite que un grupo de planificadores en Bogotá de orientaciones, con un problema grave, es el centralismo, ¿no? El centralismo. Muchas de las cosas que pasaron en el siglo XX o en estos 80 años tienen que ver con el centralismo y con la ausencia del Estado, por ejemplo. Pero en los últimos 50 años, sin duda, el petróleo, las palmeras y las arroceras están causando problemas ambientales. Cuando ocurre lo de Casanare, la gente pregunta por qué, y seguramente que ahí está el cambio climático, las petroleras, pero también las prácticas culturales de los llaneros colombianos, destruyendo por ignorancia o por la pobreza el medio ambiente. Bueno, el meta desde el comienzo del siglo y desde antes, incluso los europeos, los exploradores europeos en el siglo XIX y en el XX dijeron que el meta tenía muchísimo porvenir, que los llanos tenían mucho porvenir, y eso nunca se materializaba. Pero no hay duda que en los últimos 20 años el meta ha comenzado a ser un departamento de verdad muy fuerte. Podríamos decir que es como el quinto departamento más fuerte de Colombia. Yo llegué aquí en el año 1949, de 2 años. Hacía 13 años habían inaugurado la carretera. Entonces, esto era un pueblo muy lindo, desde luego. La biodiversidad, si vemos la geografía de Justo Ramón, en el llano no habían sino guacamayas, culebras, tigres, y eso en el colegio era lo que se recepcionaba. Un territorio totalmente inhóspito, lleno de una biodiversidad increíble. Y el factor más importante lo encontramos en cualquier libro, la importancia hídrica, que yo quiero que la tengamos muy en cuenta, porque al año de hoy, todo lo que se ha perdido, de esa riqueza que existía, y que siendo la corona de la joya de la corona, la sierra de la Macarena, hoy no le estamos prestando la atención debida. En los años 60, pues de intendencia pasamos a departamento, pero no teníamos la vía que hoy contamos. Era una carretera donde todos los días habían derrumbes y todos los días habían accidentes de la flota Rápido Casillas y de la Favorita y de la Macarena, que eran las que iniciaron con accidentes y muertos todos los santos días. Poco a poco, y con la lucha, pues llegó la mano de la naturaleza, y en el año 74 tumbó a Quebrada Blanca, lo que hizo que el gobierno volteara un poco a mirar hasta acá, y en una rapidez increíble se hizo el túnel de Quebrada Blanca para que este terreno no se quedara tan aparte del resto de Colombia. Cada uno de estos talleres se realizó un mapa de actores con el fin de establecer cuáles son los actores principales que deben participar en este tipo de eventos. Tienen que ver con personas de la sociedad civil, funcionarios, gremiales, instituciones, también fuerza política, instituciones del orden nacional, internacional, que inciden y que tienen alguna influencia en el territorio. Esas son las personas que nosotros tratamos de convocar a cada uno de estos talleres. El tronco debe ser lo suficientemente fuerte y derecho para sostener las ramas con sus frutos. En la medida que esas capacidades se integren para lograr construir desarrollo en el territorio, se podrían obtener unos buenos resultados que en la analogía del árbol son las ramas con sus frutos, los cuales darían unos productos, bienes o resultados representados en nivel global, que en la realidad se manifiestan con calidad y bienestar de vida, buen vivir, gobernabilidad, autonomía y competitividad territorial. Es así que esta técnica permite en un corto tiempo tener la lectura y reflexión colectiva de lo que ha ocurrido históricamente en un territorio e identificar los factores de cambio en la región.
es decir, identificar hechos o fenómenos internos o externos que inciden en las dinámicas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales del territorio de los Llanos Orientales. Este ejercicio se realizó utilizando la técnica del Metaplan, metodología libre y democrática, en la que un grupo de actores sociales representativos de cada departamento realizan una reflexión colectiva sobre los aspectos claves que han influido en el territorio, escribiendo y visualizando en una tarjeta la opinión a través de una frase o un dibujo que se van colocando en las raíces, el tronco o las ramas o frutos, dependiendo si son insumos o ingredientes, recursos, raíces, procesos o capacidades que se hayan creado, tronco, y los resultados finales que se dieron, pasado, se están dando, presente, y se darán, futuro. Al final del ejercicio, con la ayuda de los participantes, se procede a consolidar a manera de relato los resultados obtenidos en cada uno de los árboles, pasado, presente y futuro del territorio. Parece que este árbol está mucho más débil, o es que todavía estamos esperando las fechas flores. Viene una evolución frente al árbol anterior, en que unas raíces ya más débiles se incrementan los procesos y aún es profuso lo de ramas y frutos con aspectos de negativos, ¿no? Como vamos a ver. En lo de las raíces podemos mirar que prácticamente ahí es el origen de varios de los problemas que se van a ver en los procesos y en las ramas y frutos, como lo que es la apertura económica, la terminación del pacto del café, la pérdida de la rentabilidad de la economía campesina. Ahí se da un aspecto que, si bien es cierto positivo, vamos a ver en el proceso que se da de que hay un incremento en las regalías petrolíferas, pero en el proceso se da de un replanteamiento de esas regalías y en los frutos o ramas la reducción definitivamente de las regalías. Sobre lo de la creación de los departamentos de la Orinoquia, aspecto importantísimo a partir de la Constitución del 91, la creación de las UMAS igualmente, pero ahí sigue vigente lo que son los cultivos ilícitos, la masiva inmigración y con el efecto social, la apertura de vías, pero más que todo para favorecer la explotación petrolera, la violencia entre los narcotraficantes y con el exterminio de la Unión Patriótica. La raíz, alguna cosa me parece importante es que si bien aumentamos la producción petrolera, estamos viendo el impacto que tiene las regalías de esa producción petrolera, no ha sido el impacto esperado, entonces se dio un crecimiento sin verdadero desarrollo. Y también se propició el uso, digamos, incorrecto hacia la corrupción local y nacional. Y en la parte ambiental pues, se reconoce que hubo regulación, hubo leyes, pero ya la aplicación y el desarrollo de las leyes no ha sido, digamos, el fundamento que ha regido, sino que ha habido todo un problema que se ve ya en las consecuencias. Aquí me parece importante desarrollar esta idea del cambio de modelo de Estado y el factor neoliberal, en la parte de asistencia social y en la parte de salud. Generó entonces el famoso cambio de modelo de salud, de subsidio a la oferta, genera una mercantilización de ese modelo, que es lo que nosotros conocemos ahora como la cultura de las EPS y de los desarrollos de la Ley 100, que pues ha hecho crisis contemporáneamente. Se puede decir que el meta se abrió al mundo, creció, pero creció desordenadamente, se hipertrofió. Villavicencio tiene centros comerciales como cualquier gran ciudad, los grandes centros comerciales, pero digamos hay todavía muchos conflictos en relación con la cultura de la producción
producción local y del uso local de los recursos, de que hay un impacto de la apertura en la economía sobre lo local y que hay un aumento del consumismo de productos foráneos, y eso a su vez ha llevado a un cambio cultural, es decir, un cambio de consumo de productos culturales. Villavicencio entonces se hipertrofian los centros comerciales y se genera, digamos, una cultura de expansión urbana sin planeación y una cultura en donde adquirimos muchos bienes, muchos productos, pero producimos también muy poco. Entonces hay muchas en los frutos, en las ramas, hay mucho sobre ese deterioro ambiental, se ve la preocupación del deterioro ambiental, se ve también la preocupación de los efectos de este desarrollo sobre comunidades que se van marginando, dice hacinamiento, de nutrición de comunidades indígenas, descomposición de las comunidades indígenas, para el caso de Puerto Gaitán, deterioro de los ríos, los riesgos de disponibilidad del agua, que ya son importantes en algunos municipios, una depresión de la cultura autóctona regional en las nuevas ciudades. Dice que hay cambios hasta en el tipo de música que se produce y se escucha, que vienen senadores de otras regiones a buscar votos al meta, es parte de lo que está hablando de la circunscripción. Los enclaves poblacionales generan mayor presión sobre recursos ambientales. Aparece un reconocimiento de la política indígena en el departamento. Hay una mejor cobertura de telecomunicaciones y de energía. Se considera que hay mejor salud y que hay una expansión de la producción de palma. Aportarle a lo que han dicho, simplemente confirmar algo, que lo que era fortaleza en las raíces de lo anterior hoy se debilita prácticamente en este periodo, con un tronco que definitivamente, que no siendo coherente, lo más grave son los frutos, encarnados en unos aspectos fundamentales. Primero, el gran deterioro ambiental. Siendo una región mega biodiversa, hoy está en peligro esa fortaleza desde el punto de vista de lo ambiental, que nos caracterizamos a nivel mundial. El director mundial de la FAO dice, son 4 países que tienen una gran fortaleza en el mundo en producción de agua: Colombia con su región de la Orinoquia, y sobre todo en tierra arable, capa de tierra arable. Entonces uno dice, bueno, ¿será que esas expectativas sí se fundamentan en estos frutos que tenemos hoy? Y lo más grave es precisamente la no rentabilidad en términos del sector agropecuario y es concomitante con el calentamiento global, con el cambio climático, definitivamente, que no se ve reflejado aquí. Con otro antecedente mucho más grave, que lo que era fuerte aquí en la institucionalidad, hoy prácticamente se debilita la institucionalidad, que debe fortalecerse. El caso más típico es el del sector agropecuario en términos de la institucionalidad. Recuerdo que como ICAS teníamos una fortaleza mundial. Lo dividen en 2 instituciones que ni el uno jalón ni el otro tampoco, ninguno hace. Definitivamente, ¿por qué? Porque definitivamente estamos 20 años atrasados para enfrentar ese problema, que era nos falta definitivamente una agenda interna bien establecida, porque esa agenda interna se abandonó, producto de todo eso, para enfrentar globalización. Y campea definitivamente la corrupción. Eso se mantiene. Y esa inseguridad jurídica que evita la inversión extranjera, la inversión nacional con la unidad agrícola familiar. Hoy estamos en inseguridad, en una inseguridad jurídica desde el punto de vista de los latifundios, de lo que se considera latifundio, y sobre todo la pertenencia de la tierra.
Otra cosa más grave que impide el desarrollo regional es la centralización del Estado. Hoy hay promesa del Estado de recuperar la regalía. Vamos a ver. A pesar de que llegan universidades, como el caso de la cooperativa y las 30 más que están aquí en la región, se crean muchas expectativas para apostar al desarrollo regional. Hay un dato grande. Hay un fortalecimiento ahí, pero hay una realidad desde el punto de vista, si consideramos que están los ojos centrados en la biodiversidad y sobre todo en el sector agropecuario. Dicen que nosotros tenemos que darle alimento al mundo. Todavía estamos considerados como la despensa mundial de alimentos, pero estamos acabando con el recurso hídrico. Se considera el departamento del ambiente más deforestado que va en relación al cambio climático y sobre todo a las enfermedades que están apareciendo, y sobre todo me preocupa el desequilibrio desde el punto de vista de la salud, tanto de los animales como del hombre, porque las enfermedades están migrando. Con el daño de los ecosistemas están migrando hacia las ciudades. Hay algo que tenemos que, y ya tenemos el antivirus, hablando del mundo, tenemos la gripe aviar, que es un fenómeno mundial, es producto de la globalización. Exactamente, lo que se llama la enfermedad de Chagas en este momento se convierte. Antes decíamos que se demoraba un diagnóstico de Chagas, aparecía 30 años después porque se hipertrofiaba el corazón. Hoy, por una contaminación de los pitos, en un alimento se enferman 30 y 35 personas ocasionales. O sea, se volvió de crónico, se volvió agudo. Es un problema netamente de los ecosistemas. Y un caso muy curioso que quiero relatarles: la destrucción de los ecosistemas, la alteración de los ecosistemas, la intranquilidad de los ecosistemas con las tractomulas y el tractocamión hacia los sitios de refinería. Entonces, un caso curioso, recordemos lo del caracol africano, producto de la vanidad para el embellecimiento de las damas. Desafortunadamente, cuando nos unimos, lavaba caracoles.